Bueno, yo diría que hay muchos elementos que se toman en consideración para la decisión de política monetaria, que van desde el entorno externo, del entorno interno, y en particular el desempeño de la economía y en la vertiente en materia de inflación y cómo se ven las perspectivas de la inflación hacia adelante. El año pasado, como tú sabes, fue un año muy complejo en materia de inflación, cerró en 6.77% la inflación en el año. Hemos tenido una tendencia a la baja conforme a lo que se había anticipado en los primeros 5 meses del año. A partir de junio tuvimos un repunte en la inflación general, sobre todo asociado al componente no subyacente y en particular a los energéticos, alzas en gasolinas y gas LP. Estos elementos es importante identificarlos si son tendencias o si son cambios que no generan, digamos que, efectos en otros bienes. Y en este sentido, por eso es muy importante darle seguimiento a la inflación subyacente. La inflación subyacente ha mantenido su tendencia decreciente, si bien a un ritmo un poco más bajo en las últimas quincenas, pero y se espera que mantenga esa tendencia decreciente. Entonces, en este sentido, ese incremento en la inflación general en las últimas quincenas se considera que es de carácter transitorio y que el proceso de desinflación continúa su tendencia a la baja. Y considerando eso, así como el nivel que tienen las tasas de interés, que es de 7.75%, se considera que es un nivel congruente con esta trayectoria de la baja en la inflación. Destacan también las expectativas del Banco de México de un menor dinamismo de la economía en este año, lo que le imprime al comunicado de política monetaria un tono menos restrictivo de lo que esperaba el mercado. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, al final del día son muchas estas variables que se consideran y ¿por qué es importante el ritmo de actividad económica? En la medida en la que la actividad económica se desacelera, es más probable que la evolución de los precios continúe su tendencia a la baja. En este sentido, es un elemento que se toma en consideración. Es muy importante destacar y es muy claro que nuestro mandato es mantener la inflación baja y estable, y nuestra meta es de una inflación general en 3%. Pero el entorno económico es muy importante porque da el contexto bajo el cual el proceso, en este caso de desinflación, se lleva a cabo. En una economía en la cual, como se ve por el dato del crecimiento del segundo trimestre del año, muestra claras evidencias de que se está desacelerando, y en particular que la inversión se está desacelerando, pues eso es un elemento que debemos de considerar para juzgar cuál es la postura de política monetaria adecuada para que continúe la inflación a la baja. Entonces, ¿no le dio el Banco de México un peso mayor al normal a las consideraciones de crecimiento económico, ni dejó pasar la oportunidad de mandar una señal de inconformidad con la inflación? Nuestra tarea es muy clara, que es mantener una inflación baja y estable. Cómo evaluamos el contexto económico no ha cambiado. Nuestra así llamada función reacción, o a lo que reaccionamos, sigue siendo la misma. Lo que estamos viendo es que en el contexto de una economía que crece a un ritmo menor y que se está desacelerando, la postura monetaria necesaria para seguir contribuyendo con una inflación a la baja, pues por supuesto que tienen que tomarlo en consideración. Sobre el balance de riesgos para la inflación, se elimina el tema de presiones vía mercado laboral, pero se agrega el de medidas proteccionistas en Estados Unidos. Se mantiene también el de depreciación del tipo de cambio, el de precios energéticos y agropecuarios. ¿Los riesgos no desaparecen, Alejandro? No, de hecho, tanto en la parte externa como interna hay varios elementos. En la parte externa, una economía estadounidense que crece con vigor, con el estímulo fiscal, con posible incrementos en tasas de interés inclusive mayores a los que se consideraban hace algunos trimestres. Eso pone presión por la fortaleza del dólar al resto de las economías emergentes. En la parte del proteccionismo, como tú señalas, esto tiene una doble vertiente, tanto en actividad económica como en inflación. Es un reto en dos dimensiones. Y en la parte interna, pues claramente lo que suceda con el Tratado de Libre Comercio es un elemento muy importante que gravitará sobre el tipo de cambio y sus perspectivas, así como pues otras decisiones de índole interno que pues se van a ir resolviendo en los siguientes meses.
La postura monetaria relativa entre México y Estados Unidos va a seguir siendo importante, más aún ante la expectativa de que la Reserva Federal acelerará su política de normalización de tasas, ¿no? Es un elemento que consideramos, no es parte de un conjunto de elementos, tanto en la parte externa y a ese se suman los que tomamos en consideración por la parte interna. Y definitivamente es un elemento que tenemos que seguir, cuál es el comportamiento de los mercados en Estados Unidos y el comportamiento de las tasas de interés, pero es algo que se combina con otros factores, siendo nuestro elemento final y como se sintetiza toda esta información, es cuál es la trayectoria esperada para la inflación y cómo se ve respecto a la trayectoria que hemos dado a conocer y a nuestra estrategia y plan de convergencia hacia la meta del 3%. Gobernador, va a ser clave el papel del Banco de México en la transición. ¿No considera necesaria la Junta de Gobierno una señal para refrendar la autonomía ante la llegada de un nuevo gobierno? Yo creo que nuestro perímetro legal, desde a nivel constitucional y en nuestra propia ley, nuestro mandato y nuestra atribución es muy clara. Yo creo que el hecho de contar con un banco central autónomo le ha funcionado bien a nuestra economía y hemos podido reducir la inflación y mantener una inflación baja y estable ya por muchos años, y en ese sentido creemos que es una pieza clave de la estrategia macroeconómica que tiene pues, la política monetaria por un lado, la política fiscal, la política cambiaria y la estabilidad del sistema financiero. Estos cuatro elementos de la estrategia macroeconómica son clave para que pues la economía pueda tanto hacer frente a choques externos e internos, como también para crear condiciones propicias para el crecimiento económico. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, muchas gracias por la información. Víctor, un gusto saludarte. Gracias.